Muy buenas tardes y bienvenidos a este webinar que el Distrito Financiero junto a FXMAC les trae en esta tarde. Soy Daniela Quevedo, analista junior del Distrito Financiero, y hoy les traigo este webinar con respecto a los patrones de velas japonesas y quiero darles la bienvenida a todos ustedes quienes nos están sintonizando en este momento. Primero, me gustaría saber si me están escuchando sin ningún inconveniente y si están viendo la presentación sin ningún problema. Del mismo modo, quiero decirles que a través de los comandos de GoToWebinar me permitirán responderles las preguntas en cualquier momento, entonces no duden en realizarlas. Del mismo modo, saludo a Hernando, a Julián, a Camilo, a Humberto y quisiera saber desde qué parte nos sintonizan. A lo largo de este webinar, como les mencionaba, pueden realizarme preguntas en cualquier momento. Pero antes de empezar, quisiera darles a conocer un poco más acerca de nosotros, Distrito Financiero. Distrito Financiero fue creado en 2011 y fue creado para ofrecer diferentes recursos educativos y de actualidad en el mercado a todas aquellas personas que están interesadas en el mundo del trading y de las finanzas en general. Utilizamos diferentes herramientas tecnológicas de enseñanza virtual que permiten a las personas tener libertad sobre cuándo y cómo acceder a nuestros recursos. Además, tienen la posibilidad de contar con acompañamiento personalizado para aquellos que lo necesitan según sus propios requerimientos. Las personas que decidan iniciar con nosotros pueden estudiar desde la comodidad de sus casas, acceder a seminarios virtuales exclusivos, contar con material de apoyo y acompañamiento de nuestro equipo de analistas en este proceso. Del mismo modo, para aquellas personas que estén en busca de un broker o aquel intermediario entre quienes venden y compran activos financieros en el mercado, los invito a conocer cualbroker.com. Este es un maravilloso portal el cual les ayuda a escoger los mejores brokers y la grandiosa ventaja es que existe un ranking de brokers. Entonces allí diferentes traders a nivel mundial lo que han hecho es calificar a los distintos brokers. Entonces, ellos se basan en características como lo son la regulación, los spreads, la ejecución, los productos, por supuesto, que ofrece cada broker, su trayectoria, los reconocimientos globales, los diferentes productos financieros y además que en este portal diferentes traders a nivel mundial califican a distintos brokers según el apalancamiento, según sus plataformas, sus spreads y del mismo modo pueden encontrar diferentes guías acerca de cada broker que aparece en este ranking y de las diferentes plataformas como CTrader, ZuluTrade, TradingView y CTrader. Y del mismo modo también les ofrece sistemas exchange y ustedes también pueden encontrar algo que se llama el blog del trading. Allí pueden encontrar diferentes temas que son bastante útiles y enriquecedores para cada uno de nosotros como traders, debido a que no solamente nos da significados acerca de los distintos temas, sino que también nos ayuda y nos da consejos a la hora de operar. Entonces, no siendo más, respecto a este maravilloso blog de trading y de este portal, cualbroker.com, vamos a iniciar ahora sí nuestro webinar, donde aprenderán qué son los gráficos de velas japonesas, las ventajas que ofrecen, su utilidad a la hora de transar y del mismo modo vamos a explicar qué son los patrones básicos de las velas, cómo utilizar las velas en nuestros análisis. Entonces, ahora sí, comencemos. Muy bien. Las velas japonesas nos van a indicar que un patrón va a determinar diferentes o específicos comportamientos de los activos. Si tienen alguna pregunta, como les mencionaba, nos la pueden hacer por medio del chat y también vamos a estar muy pendientes para responder sus dudas. De igual forma, Andrea y Camilo ya me dijeron que se está viendo y se está escuchando sin ningún inconveniente. Entonces, cuando se habla de patrones de velas japonesas,
o de estos comportamientos de gráficos vamos a poder analizar e interpretar que las velas nos van a brindar información con respecto al comportamiento que están presentando los activos. Actualmente vamos a encontrar velas de fuerza, de incertidumbre, velas de tendencia, y esto lo que nos va a permitir es tener una mejor comprensión de los mercados financieros. Cuando estamos hablando con respecto a las velas, primero vamos a entender que son como un tipo de gráfico, ¿cierto? Porque al final, esos son las velas japonesas, un tipo de gráfico que nos va a permitir tener una mejor comprensión de cómo se están comportando los activos financieros. Entonces nosotros por eso debemos tener eso presente porque es bastante importante. Igualmente, ustedes si se dirigen a la plataforma de MetaTrader 4 van a encontrar diferentes tipos de gráficos, ya sea un gráfico lineal, un gráfico de barras, pero si se dan cuenta, el gráfico lineal no nos arroja mucha información, de pronto para identificar, por ejemplo, una tendencia son bastante útiles. El gráfico de barras nos dice, sí, los máximos, los mínimos, pero no nos arroja tanta información como si lo hacen los gráficos de velas japonesas. Si ustedes se dan cuenta, en la parte lateral de mi pantalla puedo identificar que si yo me paro encima de una de estas velas, me va a decir la apertura, el cierre, el volumen, el máximo, el mínimo. Entonces son bastantes datos importantes que nos van a servir a la hora de que nosotros comencemos a operar. Bueno, ustedes se deben estar preguntando cuándo surgió el gráfico de velas japonesas. Resulta que este tipo de gráficos surge desde el siglo XVIII con la finalidad de brindar información más relevante acerca de los mercados financieros. Resulta que este gráfico proviene de Japón y allí se manejaban muchos índices accionarios, más que todo relacionados con el comportamiento de los commodities, principalmente en el mercado del arroz y de las materias primas, entonces, que era lo que más se movía en el siglo XVIII y parte del XIX. Entonces, durante ese tiempo, el comercio se centraba efectivamente en el intercambio de bienes y servicios, pero las velas japonesas surgen efectivamente por el mercado del arroz, como les mencionaba, y esto hace que se materialice los activos en los mercados financieros, ya que el mercado del arroz fue el primero en implementar este tipo de gráficos. La gran ventaja que nos ofrece este tipo de gráficos o este tipo de vela es que nos van a brindar información de la que normalmente no nos brindan los demás gráficos, y el análisis técnico japonés siempre se basa con respecto al estudio de comportamientos de patrones o modelos de velas. Cuando nosotros hablamos de velas japonesas, es el gráfico más popular que utilizan la mayoría de traders, ya que brinda mucha más información a comparación de otros tipos de gráficos y más que todo pues se utilizan en MetaTrader 4. Entonces, por ejemplo, en este momento lo que yo les estaba mostrando es un gráfico de velas japonesas en una temporalidad de 4 horas en el activo, en el par euro-dólar, ¿cierto? Entonces, como pueden observar, aquí les mostraba la diferencia entre los tipos de gráficos, y la ventaja es que cuando se presenten velas de incertidumbre, esto sí nos lo va a arrojar, a diferencia, por ejemplo, del gráfico de barras. Si se dan cuenta, aquí no podemos observar si realmente es una vela de incertidumbre o no, porque pues no podemos visualizar de manera correcta o de manera eficiente el cuerpo de la vela. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de analizar este tipo de gráficos es cómo se comportan las velas japonesas, ¿cierto? Este tipo de velas tienen un máximo, un punto de cierre, en el caso de, por ejemplo, una gran vela verde o una gran vela alcista, el precio de apertura y el mínimo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, están compuestas por un cuerpo, y estas líneas largas que vemos afuera de este rectángulo las conoceríamos como unas sombras o colas.
Y esas sombras son las que nos determinan que, por ejemplo, hubo un momento de fuerza, en este caso de la tendencia contraria, serían los vendedores, y pues finalmente los compradores lograron cerrar al alza. Por el contrario, pues están las velas bajistas o gran velas rojas o velas oscuras, y sucede que pues hay un punto máximo también, un mínimo el cuerpo, y pues como les mencionaba, las sombras. Entonces, el cuerpo real es la esencia del movimiento en el precio. Por eso, como les decía, vamos a ver los diferentes tipos de vela y los patrones más conocidos por la mayoría de traders, ya que son los más populares. Entonces, lo primero que vemos son este tipo de velas japonesas de incertidumbre o de indecisión. Y entonces lo que nosotros vamos a poder entender o interpretar, o lo que nos va a mostrar este tipo de gráficos, es que efectivamente hay una disputa entre los compradores y los vendedores. ¿Por qué se da esto? Si se dan cuenta, esta vela no se forma o no tiene un gran cuerpo, entonces por eso hay como esta disputa entre ambos. Hay diferentes tipos de velas de indecisión, ya podemos encontrar velas peonzas o una vela doji o una vela tipo libélula o una vela tipo piernas largas o lápida. Del mismo modo, también tenemos velas de continuación, que nos quiere decir que una tendencia va a continuar. Entonces, por lo general, son velas totalmente opuestas a las velas de indecisión, debido a que tienen un gran cuerpo y casi no presentan colas largas o sombras, y son velas más bien fuertes. Entonces, si me permiten un momento, vamos a continuar con la siguiente diapositiva, que serían las grandes velas blancas o negras, como les mencionaba, donde una gran vela blanca o negra que nos sirve para identificar un soporte o una resistencia. Entonces, si nos devolvemos, por ejemplo, a MetaTrader 4, podemos identificar una gran vela, por ejemplo, esta. Entonces, nosotros le vamos a dar zoom y nos podemos desplazar en nuestro gráfico. Entonces, lo que vamos a hacer es identificar este tipo de vela. Entonces, por ejemplo, acá hay una donde ustedes pueden ver que efectivamente tiene un cuerpo grande y una sombra pequeña. Entonces, si se dan cuenta, este tipo de velas, a lo largo, por ejemplo, de que nosotros queramos poner un nivel de take profit o stop loss para detener nuestras pérdidas o detener nuestras ganancias o llegar a una ganancia específica, nos van a servir para identificar este tipo de niveles. Entonces nosotros lo que podemos hacer es marcar un tipo de resistencia o de soporte. Entonces, si nos vamos atrás y dejamos ya completamente nuestro gráfico, entonces lo que podemos hacer es que efectivamente va a salir nuestra resistencia y nuestro soporte. Entonces, si nos damos cuenta, lo que nosotros podemos hacer es tomar nuestra línea de tendencia. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es dirigirnos a la parte de arriba, superior de nuestro gráfico en MetaTrader 4. Esta plataforma es de nuestro broker aliado Equity, y le vamos a dar clic en la parte de línea horizontal. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es efectivamente tomar nuestra línea y acomodarla en la mitad de nuestra gran vela blanca o en nuestra gran vela verde, con el fin de identificar este tipo de soporte. ¿Por qué? En este caso, si, por ejemplo, evitamos todas estas velas que
se crearon en el futuro, lo que nosotros vamos a hacer es que efectivamente, por ejemplo, en el caso del 27 de julio, nosotros vamos a poner este nivel y ya en el caso de que hubiese un retroceso, pues nos hubiese servido como efectivamente un nivel de soporte. Mientras que más adelante también nos podría servir como un nivel de resistencia en el caso de que nuestro par, en este caso el eurodólar, el LAT, se fuera a la baja. Entonces es por eso que este tipo de velas los utilizamos como un tipo de señal para marcar un soporte y una resistencia. Del mismo modo, esto nos sirve para confirmar resistencias y soportes si una resistencia o un soporte presentan ruptura con una gran vela blanca. Entonces puede haber un gran rompimiento importante y, por ejemplo, si se llega a pasar ese nivel que marcamos anteriormente, lo que va a suceder es que efectivamente hay un cambio en la tendencia. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros podemos hacer es efectivamente irnos a una parte más atrás del gráfico, tomar, por ejemplo, una vela, gran vela verde en este caso, tomamos la mitad de la vela, marcamos nuestro soporte o nuestra resistencia y efectivamente si la tendencia se devolvía, pues ya esta línea pasa a ser, en vez de una línea de resistencia, pasa a ser una línea, en vez de ser una línea de soporte, pasa a ser una línea de resistencia. Y del mismo modo, por ejemplo, si tomamos esta gran vela roja, le tomamos la mitad del cuerpo, efectivamente nos va a servir como una referencia y, por ejemplo, en este caso, cuando la tendencia se volvió, si pueden observar, pues nos va a servir para más adelante tener esas señales para marcar esos take profit y esos stop loss. Por otro lado, también tenemos que la mitad del cuerpo pues funciona como soporte y una resistencia y que debemos tener en cuenta el tamaño y la frecuencia. En el sentido de que, por ejemplo, esa gran vela roja que veíamos en MetaTrader 4, si efectivamente se devolvió, nos quiere decir que se rompió la señal y hubo un cambio de tendencia. Entonces es por eso que nosotros debemos utilizar este tipo de velas como señales de que va a continuar efectivamente una tendencia o por el contrario va a cambiar totalmente porque está la fuerza tanto de los compradores como de los vendedores que pueden hacer que la tendencia cambie. Recordemos que existen tres tipos de tendencia. Está la tendencia alcista, la tendencia bajista y la tendencia nula o la tendencia parcial. ¿Qué sucede? En la tendencia alcista son los compradores quienes tienen el dominio del mercado, luego está la tendencia bajista, quienes los vendedores son quienes dominan efectivamente el mercado, y por último están pues esta tendencia nula o más bien conocida como una lateralidad, donde hay una indecisión en el mercado porque no se sabe quién tiene la fuerza o el dominio del mercado. Ahora bien, vamos a pasar a estas velas de incertidumbre que les mencionaba al principio, que son estas velas doji. Entonces, estas velas doji se consideran una de las velas más importantes. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar indecisión en el mercado. Quiere decir que, por ejemplo, hubo un enfrentamiento, como les mencionaba al principio, entre compradores y vendedores. ¿Por qué? Porque pues estas velas señalan que tienen unas sombras muy largas y un cuerpo pequeñito. Entonces esto nos va a decir que efectivamente ni compradores ni vendedores tomaron el dominio del mercado. Esto puede suceder por una noticia económica, por el comentario de algún líder económico, por ejemplo, Jerome Powell. Por eso es que nosotros mañana, por ejemplo, debemos estar pendientes de las publicaciones de los datos económicos y también de este discurso que va a tener el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Entonces, estas velas doji también nos reflejan esa indecisión en el mercado y nos muestran cómo funcionan las resistencias y soportes y pues realmente cuando sucede a la mitad de una tendencia no nos proporciona mucha información, pero si ya sucede al finalizar una tendencia quiere decir que efectivamente puede haber un posible cambio de tendencia. Como les mencionaba, este tipo de velas se caracterizan por tener una sombras muy largas y un cuerpo muy pequeñito. Si ven aquí, por ejemplo, esto era un tipo de lateralidad
pues no nos va a representar mucho. Pero si encontráramos un tipo de esta vela finalizando una tendencia, ya nos quiere decir que posiblemente haya un cambio en la tendencia. Por otro lado, también podemos encontrar las sombras. Como les mencionaba, las sombras son una característica fundamental que nosotros como traders debemos tener presentes a la hora de visualizar las velas o el gráfico de velas japonesas. ¿Por qué? Porque las sombras nos confirman la fuerza de la tendencia, también nos muestra como ese empate entre alcistas y bajistas, vendedores y compradores, y también nos ayudan a confirmar el soporte y la resistencia. Deben estar preguntando a qué me refiero bajo ese punto, ese último punto. Resulta que yo no necesariamente me tengo que fijar en una gran vela roja o una gran vela alcista para marcar un soporte o una resistencia. Simplemente, por ejemplo, me estoy basando en la vela aproximadamente de principios de agosto, 3 de agosto, y entonces voy a utilizar su sombra para marcar mi soporte, en el caso de que pues efectivamente era una tendencia al alza. Entonces, si me doy cuenta, cumple con varios requisitos de la línea de resistencia. ¿Qué sucede? Que cumplió en el sentido de que ya tocó otras velas en el pasado y efectivamente puede devolverse y convertirse en un soporte. Entonces es por eso que nosotros debemos tener presente ese tipo de señales, o en este caso las sombras, para que nos ayuden a confirmar esas señales y marcar esos niveles de soporte y de resistencia. Del mismo modo existen otros patrones, por ejemplo son los patrones individuales. Está el martillo o estas velas en que se caracterizan, también tienen un cuerpo pequeñito, pero tienen una sombra inferior larga. Quiere decir que el mercado está sobrevendido y pueden haber rebotes en las tendencias. Pero siempre que visualicemos un martillo para comprobar que realmente es esta vela, nosotros debemos tener en cuenta que efectivamente la vela siguiente va a ser una vela blanca. Entonces nosotros siempre a la hora de operar, ¿qué debemos tener en cuenta? Que efectivamente haya una vela de confirmación. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a señalar que efectivamente sí está ocurriendo lo que dice la teoría. Del otro lado encontramos el hombre colgado. Este se identifica por tener una sombra inferior larga, como se pueden dar cuenta. Tiene un cierre en el máximo o muy cerca y por el contrario el martillo, tú sabes que el hombre colgado es un tipo de martillo invertido. Entonces, este hombre colgado, en vez de funcionar como un nivel de soporte, nos va a funcionar, es como un nivel de resistencia. Y este, por el contrario, ¿qué nos va a decir? Que el mercado está sobrecomprado. Y por último, también debemos esperar una vela negra que sea la vela de confirmación o una gran vela roja bajista, dependiendo de cómo tengamos configurados nuestros gráficos. Por otro lado, otro de los patrones individuales que se caracterizan es la estrella fugaz. Esta estrella fugaz tiene una sombra superior muy larga, por eso se diferencia de la vela doji, por ejemplo, o de la vela libélula. El cierre en el mínimo está muy cerca y también nos va a servir para marcar una resistencia. Entonces, esta viene acompañada antes de una gran vela alcista y luego va a seguir una gran vela negra o bajista con el fin de formar la figura. Por otro lado, tenemos, como les mencionaba, la gran vela blanca o la gran vela negra, que debo recalcarles que es muy importante para marcar esos niveles de resistencias y esos niveles de soporte. En el caso de la vela blanca, nos va a servir para marcar ese nivel de resistencia, pues que se va hacia el alza, y también nos va a servir para marcar ese nuevo soporte frente a la vela bajista o la vela roja. Entonces, como les mencionaba, es un cuerpo largo, sin mucha sombra o efectivamente sin sombra, y pues nos va a servir para identificar este tipo de señales. Por otro lado, hay patrones duales. En este caso encontramos la nube oscura, es un patrón bastante extraño de encontrar,
pero pues también nos va a servir mucho para identificar cambios en tendencia, en este caso la que va a iniciar una tendencia bajista. Como les mencionaba, es un patrón bastante interesante y allí vamos a encontrar en este webinar un sinfín de patrones, pero lo importante es que nosotros nos basemos en los patrones más populares para identificar efectivamente esos movimientos que pueden ayudarnos a crear esas señales. Entonces la nube oscura o este patrón es un poco extraño de encontrar, pero cuando lo vemos nos brinda bastante información porque se forma un momento en que está presentando una tendencia alcista y lo que nos está diciendo es que al momento en que se presente el movimiento al alza, vamos a fijar o nos vamos a tener en cuenta que se va a presentar ese movimiento alcista y luego va a cambiar a un movimiento bajista. Entonces, este va identificado por seguir una tendencia alcista acompañada de una gran vela blanca o una gran vela al alza y luego efectivamente cambia a un nuevo mínimo, pero pues cierra por encima de la vela negra y ya va formando este tipo de patrón. Nosotros debemos esperar a que se haya esa vela de confirmación de una gran vela negra y que si cierra por encima de la mitad de la vela blanca y la siguiente es alcista, el patrón no se va a cumplir. Entonces, si encontramos aquí una vela alcista y no una gran vela roja, pues efectivamente eso no es una nube oscura, es otro tipo de patrón, entonces pues no nos va a señalar que pues hay un cambio de tendencia. También tenemos la pauta penetrante, que es un patrón dual efectivamente, pero este contrario a la nube oscura nos dice que la tendencia alcista va a empezar. Entonces, este también se identifica por iniciar con una gran vela negra, luego formar un tipo de doble techo y continuar con una gran vela al alza. Entonces también debemos tener en cuenta lo mismo, que haya una gran vela blanca que confirme que efectivamente va a continuar esta tendencia. Y si por el contrario es una gran vela bajista, pues el patrón no se va a cumplir porque no es una pauta penetrante. Por el otro lado tenemos esta famosa vela harami o la vela embarazada, porque si nos damos cuenta es como si estuviera una mujer con su hijo, entonces por eso se conoce también como una harami embarazada. Esto se puede dar tanto en tendencia alcista como en tendencia bajista. En la tendencia bajista la encontramos formada por una gran vela negra o una gran vela blanca, perdón, una gran vela alcista, y luego va a ir acompañada por esta gran vela negra. Y del mismo modo también podemos encontrar que va a ir la gran vela blanca y luego va a ir acompañada de una gran vela negra. Del mismo modo lo vemos en la parte de la tendencia alcista, es un cuerpo grande, una gran vela verde, acompañada de una vela de incertidumbre o un tipo de martillo bajista. Y pues la más acertada también es identificar este tipo de vela de martillo acompañada con una gran vela roja. Entonces lo que nos indica es que efectivamente va a iniciar una tendencia alcista o va a iniciar una tendencia bajista, dependiendo de cómo la observemos. También tenemos la estrella vespertina, esta por el contrario también nos ayuda a identificar que va a continuar una tendencia alcista o a iniciar una tendencia alcista y se caracteriza por estar acompañada por un gran cuerpo largo blanco, luego por un cuerpo real pequeño que puede ser tanto rojo o verde o en el caso de que ustedes lo tengan blanco y negro, y luego va a ir acompañada por un gran cuerpo rojo. Si por el contrario vemos que es una gran vela verde y continúa una vela, por ejemplo, pequeña de cualquier color, pero la vela de confirmación de esa vela de cualquier color es otra vela de indecisión, en este caso podríamos ver un hombre colgado, pues ¿qué sucede? Que este patrón no se va a cumplir. Entonces, por eso es importante tener en cuenta ese cuerpo real que no toque el cuerpo real blanco, porque pues si no,
no se va a cumplir el patrón según lo que nos dice la teoría. Entonces, es por eso que nosotros debemos estar pendientes de este tipo de patrones y de cada una de esas características que nos dice la teoría, porque si no, vamos a simplemente estar observando las velas y no vamos a entender qué es lo que nos está queriendo decir el mercado. Existen también patrones triples o demás velas, por ejemplo está este lucero del alba, que nos dice que efectivamente es el fin de una tendencia bajista. Entonces, ¿cómo lo podemos identificar? Por un cuerpo real largo, oscuro o bajista, acompañado de un cuerpo de cualquier color y luego acompañado efectivamente de un cuerpo real blanco. Lo mismo que nuestro anterior patrón de estrella vespertina nos dice que él tiene que estar acompañado de este cuerpo real, pero que no toque el cuerpo real blanco. Es decir, que máximos y mínimos o precio de apertura y cierre no se lleguen a tocar. También tenemos los tres soldados blancos o estos patrones triples que ustedes pueden observar en la pantalla. Pueden ver que existen los tres soldados blancos y los tres cuervos negros. ¿A qué nos referimos? Unos son para identificar que efectivamente hay una continuación de la tendencia alcista, mientras que los otros son para ver que continúa la tendencia bajista. Los tres soldados blancos están caracterizados por ser una alineación o una formación de tres velas blancas hacia el alza, pero pues debe haber una tendencia previa para que se cumpla. Mientras que los tres cuervos negros son tres velas rojas o velas bajistas y se identifican por que sean velas con un cuerpo largo y en su mayoría sin sombra, es decir, grandes velas, tanto alcistas como bajistas. Entonces, pues estos son los patrones más importantes y más relevantes que nosotros como traders debemos tener en cuenta debido a que son los que más podemos visualizar. Entonces, si nos vamos a MetaTrader 4, lo que podemos identificar en esta última parte de nuestro gráfico es que efectivamente tenemos una vela, por ejemplo, una gran vela roja que posiblemente estaba intentando marcar una tendencia bajista. La siguiente vela es una vela de confirmación que efectivamente nos dice que pues va a seguir la tendencia bajista, pero si nosotros nos damos cuenta, encontramos esta vela de incertidumbre, que es un tipo de hombre colgado, y efectivamente nos dice que los compradores están intentando tomar el control del mercado. Entonces resulta que efectivamente los compradores toman el control del mercado, pero acá vuelve a haber incertidumbre. Entonces no nos podemos fiar de esta vela porque es una vela de indecisión y continuado de esto hay una vela doji o una vela de incertidumbre y efectivamente nos dice que puede haber o no un cambio de tendencia, pero ¿qué sucede? Que está en la mitad de nuestra tendencia en formación, entonces efectivamente nos dice que no va a suceder, pero entonces acá vuelve a haber como esta incertidumbre en el sentido que se forma una gran vela roja y pues la siguiente vela es una vela de confirmación, pero es más bien pequeña, no hay tanta fuerza, pero se forma un tipo de doble techo. Entonces ahí nos dice que efectivamente puede haber un cambio de tendencia y ahí se van construyendo estas tres velas, pero no nos, por ejemplo, no nos daría información acerca de que son tres hombres blancos. ¿Por qué? Porque esta siguiente vela tiene unas colas muy largas. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos la herramienta de cruce, nos dice que efectivamente tiene, por ejemplo, 11 pips esta sombra. Y luego tomamos la siguiente sombra y nos dice que tiene 12 pips. Pero entonces tomamos el cuerpo de la vela y el cuerpo nos dice que tiene 12 pips. Si sumamos el total de ambas sombras, y lo restamos con el cuerpo, realmente no ocurrió nada en el mercado y no se formó una gran vela, porque en definitiva las sombras van a ser más largas que el cuerpo.
Entonces, es como si se formara un tipo de vela lápida, porque efectivamente el cuerpo es muy pequeñito a comparación de las sombras. Entonces, por eso es que la siguiente vela también nos indica lo mismo, que también los compradores tuvieron como un poco de control y quisieron ejercer esa fuerza en el mercado, pero en definitiva la ganaron los vendedores. Ya después nos menciona y nos aparece una vela blanca, pero la siguiente vela, que es la vela de confirmación, es una vela de indecisión. Luego una vela de confirmación, luego una vela de indecisión, y por eso es que en este momento los mercados están en un momento de indecisión. Pero ¿qué sucedió? Este, por ejemplo, es el par del euro dólar, ¿cierto? Entonces nosotros lo que nos podemos hacer es irnos a las noticias macroeconómicas. Entonces, en este caso, el dólar intentó, por ejemplo, esta mañana tomar fuerza en los mercados gracias a los datos macroeconómicos que se publicaron hoy, por ejemplo, las órdenes de bienes duraderos, y eso hizo que hubiera fuerza. Pero resulta que la Unión Europea mostró señales de recuperación económica. Entonces, eso hace que esta sea una gran vela verde. Por eso es que vuelve a haber incertidumbre, entonces es por eso que nosotros, o yo les invito más que todo, a estar pendientes de esas noticias macroeconómicas y no solamente fijarnos en las velas japonesas. Las velas japonesas sin duda alguna nos brindan bastante información, nos ayudan muchísimo para poner los soportes, las resistencias, en el caso de que queramos poner un take profit y un stop loss cuando pues iniciemos nuestros trades y según el tipo de orden que tomemos. Pero entonces, después de eso, lo que nosotros debemos tener presente o tenemos que identificar es que debemos utilizar otras herramientas como lo son las herramientas de análisis técnico, en este caso los indicadores técnicos, porque ellos nos dan un poco más de información gracias a las medidas y a los cálculos matemáticos que estos indicadores tienen. Por eso, si ustedes tienen alguna duda o quieren conocer un poco más acerca del mundo del trading, acerca de nuestros cursos, los invitamos a escribirnos a info@ldfx.com. Nosotros tenemos 3 cursos de trading. El curso básico, donde ustedes van a conocer un poco más acerca de los mercados, sobre este tipo de patrones de velas japonesas, también otros temas interesantes. Tenemos el curso intermedio, donde van a poder visualizar estos indicadores, tanto macroeconómicos, técnicos y demás. Y por último está el curso de trading avanzado, donde nosotros podemos ya empezar a crear por nosotros mismos nuestra estrategia de trading. Del mismo modo, les ofrecemos el newsletter, donde ustedes van a encontrar diferentes señales que el mercado les ofrece, con las noticias más importantes para empezar el día, y del mismo modo análisis técnicos. Del mismo modo también pueden encontrar tutoriales sobre las plataformas que les mencioné al inicio, como ZuluTrade, CTrader, MetaTrader 4, TradingView, y también cuentan con servicios de asesoría, webinars, clases personalizadas. Y del mismo modo los invito a conocer nuestro grandioso portal de eldfx.com, donde ustedes pueden visualizar diferentes análisis técnicos. También pueden encontrar el blog de trading, pueden encontrar calendarios económicos y bastante información útil para que ustedes se enriquezcan y crezcan como traders. Entonces, por ejemplo, en material de apoyo ustedes pueden encontrar las herramientas de trading, el calendario económico, que es lo que les decía, para estar pendientes de esas noticias que pueden efectuar realmente cambios en nuestros gráficos de trading. Y del mismo modo, los invito a que nos sigan en nuestras páginas de Twitter, Facebook, Instagram y WhatsApp, y que si tienen alguna duda acerca de temas de trading, nos pueden escribir a r.ramirez@distritofinanciero.onmicrosoft.com, o a mí, Daniela Quevedo, a d.quevedo@distritofinanciero.onmicrosoft.com,
quienes somos parte del equipo de analistas, y para aquellos que tengan cuentas en TradingView nos pueden seguir como R-Ramírez-DFX, o a mí me pueden escribir o seguir en D-Quevedo-TFX. Entonces, muchísimas gracias por haber asistido. Saludamos a Hernando, a Camilo, a José, a Humberto, y muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros en este webinar acerca de la importancia de trading con velas japonesas. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.